Bien, y te lo decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar del llamado voto del campo. Bueno, a Macri no le alcanzó con el voto del sector y perdió en algunas zonas que hasta hace poco lo venían acompañando. Vamos a analizar esto y otras cuestiones con Ricardo Burjaile, exministro de Agroindustria. Bienvenido, Ricardo, un placer tenerte aquí. ¿Cómo andás? Muy bien, Beto Valdés, bienvenido, Beto, compañero periodista de la casa, gran conocedor de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va, Beto? Muy bien, Eleonora. Bueno, muy bien también. Bueno, hablábamos recién de... Ahora también en un ratito nos vamos a meter en la actualidad, lo que veníamos hablando hace un rato con Martín Rodríguez Llebera, pero antes preguntarte, en primer lugar, Ricardo, ¿estás de acuerdo con esta visión de que hay un gran sector que le retiró el apoyo del campo? Yo distingo dos cosas. Uno es el productor agropecuario y otra la ruralidad. La ruralidad vota de la misma manera que vota el conurbano, que se vota acá a la vuelta. ¿Por qué? Porque son los que disfrutan o sufren las políticas que se hacen desde el gobierno central. Cuando hablas de ruralidad, ¿de Cuando qué yo hablas? hablo de ruralidad estoy hablando del ferretero de Pergamino, de Chivilcoy, de Carlos Tejedor o de Villegas. Sí. Y el panadero, y el gomero, y el carnicero, y la docente. Sí. ¿Sí? Viven en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina y sufren o disfrutan las consecuencias de la política económica que tiene el gobierno nacional. Excede muchas veces a lo que es el sector agropecuario. Si yo tomo el sector agropecuario en la Argentina, estamos hablando de 300.000 productores agropecuarios. Sí. Que multiplicado por familia tipo, podemos hablar de un voto directo de 1.200.000 personas. Entonces, no es un voto que me incide directamente en la elección. Entonces, el humor del campo, del productor agropecuario, no siempre coincide con el humor de la ruralidad. Más allá de que esa ruralidad sabe que el humor del campo muchas veces sí coincide con que le vaya mejor o peor, con que haya mayor o menor consumo en el pueblo, en su negocio. Sí. Pero bueno, los números en este caso no alcanzaban solamente con el sector agropecuario, que era el único que podía mostrar números positivos, ¿no? Podía mostrar números positivos en cuanto a la balanza comercial, en cuanto a las exportaciones, en cuanto al nivel de actividad. Pero bueno, había otros sectores que indicaban que había una caída. Por lo tanto, no alcanzaba a compensar en esto. Pero de todas maneras, Eleonora, la reactivación siempre vino del interior hacia la capital. Porque siempre cuando tuvimos un tipo de cambio competitivo, se empezaba a trabajar en el interior y se trasladaba hacia los grandes centros urbanos que están más retirados, digamos, de lo que es la zona estrictamente productiva. En este caso, bueno, cuestiones económicas, macroeconómicas y políticas hacen que hoy estemos en esta situación. Claro. Beto, vos que sos un gran conocedor de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo viste los números en esta elección? Y me parece muy interesante lo que planteaba Ricardo, desde el punto de vista de que es una definición bastante acertada la de las poblaciones de los pueblos del interior de la provincia. Tuvimos casos muy emblemáticos como la ciudad de Junín, la ciudad de Rauch, Tapalqué, es decir, Coronel Suárez, es decir, muy emblemáticos vinculados al precio por hectárea más alto de la zona núcleo. Pero claro, ahí hay un fenómeno muy interesante que es esto que señalaba recién Ricardo, desde el punto de vista de que el comportamiento del comerciante, el empleado bancario y demás de esas localidades es muy parecido al de las clases medias de los centros urbanos, en términos electorales. Y acá se agravó aún más, porque vos fíjate que previo a la PASO, cuando había todavía microclima y confusión, en el gobierno aceptaban que perdían la primera sección electoral por 10 puntos aproximadamente, que les iba peor en la tercera por 20, pero que iban a emparejar con 15 puntos de diferencia en el interior de la provincia. Eso no ocurrió, primero por esto que hacemos referencia, porque el comercio se vio muy afectado pese al boom de la cosecha de este año, y además el efecto masa. No digo por masa en sí, sino por la ausencia... ¿Qué es el efecto masa? Y la ausencia de la boleta del Frente Renovador, que era la gran incógnita que se planteaba. Esos 20 puntos que sacó Sergio Massa... Que son menos de 20 puntos, que tenemos que compararlo con la legislativa de 2017, si querés, donde sacó
11 puntos y promedio en el interior eran 9 puntos. Con lo cual, ¿qué fue lo que le ocurrió a Juntos por el Cambio? Sí. Cuando contaste los votos finalmente, en los lugares donde el oficialismo ganaba por 20 puntos, perdió o terminó ganando ajustadamente por 7, 8 puntos. Es decir, la ausencia del voto de masa, la unificación de una oferta electoral peronista, Sí. terminó dándole un nivel de competitividad electoral que en el gobierno no se imaginaban. Claro. Ricardo, ¿vos creés que el sector agropecuario, ahora haciendo esta diferencia que vos marcabas recién muy bien entre la ruralidad y los productores, y hablando específicamente entonces de los productores en este caso, con el gran apoyo que le dio este gobierno, algunos cambios en el medio, ¿igualmente lo apoyó de la misma manera? Yo creo que sí. Y lo digo sinceramente, sin especulaciones políticas, creo que sí. Porque yo decía antes, cuando vos ves y analizás lo que pasó antes, te da un poquito de temores cuando creen que hay que cerrar las exportaciones como método de control de precios, cuando la integración al mundo no es la política a la que se quiere llevar. El productor agropecuario ya la vivió a esa. Entonces, esto no es estar desentendido de la realidad nacional, sino que la gran explosión del sector agropecuario, las casi 150 millones de toneladas a las que se llegaron, los 150 millones de toneladas que hemos llegado, es producto de la apertura internacional y la libertad de comercio que hubo, independientemente de otras variables económicas que se dan en la macro y en la microeconomía. Entonces, si vos le preguntás a cualquier productor, seguramente 80-20, que eran los números que siempre que estábamos nosotros, votó al oficialismo. Ahora, repito, estamos hablando de un universo de 300.000 productores agropecuarios, por lo menos son 300.000 los establecimientos rurales. Vamos a suponer que hay uno. Claro. ¿No? Estamos hablando de 300.000 productores. 300.000 productores. Y bien hiciste vos el cálculo con una familia tipo. Familia tipo, 4 personas. Después vos me podés decir, bueno... Hay muchos que no viven. Exactamente. En la zona rural. Los grandes productores. Exactamente. Bueno, entonces, de todas maneras, esos son los menos, Beto. Sí. Puede haber una relación indirecta. Ahora, yo creo que mayoritariamente el productor agropecuario acompañó al gobierno antes, durante el gobierno, y lo va a volver a acompañar en octubre, no tengo duda. Porque, bueno, hay temores, hay experiencias pasadas que por lo menos te hacen dudar. Claro. Ahora, Beto, vos recién hacías una diferencia entre lo que pensaba Juntos por el Cambio que iba a pasar en el conurbano, primera, tercera sección electoral, y el interior, ¿no? Sabemos que el peso que tiene la provincia de Buenos Aires es cerca de un 37%, ¿no? De ese 37% hay un 14% que sería el interior del país, un 23% aproximadamente el conurbano. Bueno, de ese 14% del interior del país, que es donde Juntos por el Cambio dijo, bueno, acá voy a hacer la diferencia. Acá voy a hacer la diferencia y voy a poder de alguna manera equilibrar la pérdida que tengo del otro lado. ¿Cuánto le significa entonces el productor rural? ¿Mucho menos? Es muchísimo menos. Y ahí es donde está el error y al sector le molesta cuando se dan resultados que no coinciden con la mirada que puede tener, si querés, las entidades y la mesa de enlace. Lo mismo pasó en 2011. En 2011, el urnazo de Cristina, el 47% en la PASO y el 54% en las elecciones generales, hubo un voto pero masivo y ganó en casi todas las localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, en muchos lugares en Córdoba, y eso no significaba que las entidades agropecuarias, después de la 125 y de toda la confrontación, dijeron no, porque hay consumo y la cosa está mejor, vamos a votar a Cristina. Lo que pasa es que se dio esa situación. A veces coinciden y a veces no. Fíjate, hace 2 años, legislativas, 2017, ahí coincidió el voto en el interior de la provincia de Buenos Aires de los productores agropecuarios a Cambiemos, a Esteban Bullrich, y también de lo que denomina acá el amigo Ricardo la ruralidad. ¿Me permitís acotar lo que dice Beto? En el año 2009, cuando después salíamos de la 125, cuando el gobierno pierde... Adelanta las elecciones. Adelanta las elecciones a junio, pierde las elecciones, estábamos con caída del Producto Bruto. Pierde el gobierno la elección, pierde en casi todo el país y pierde algo así como 33 a 31 globalmente.
En el año 2011, cuando gana Cristina, la economía creció casi el 8%. Entonces, miremos eso. En el año 2017, cuando el gobierno, cuando pierde en el 2015 el oficialismo y cuando pierde en el 2013 el oficialismo otra vez, era porque el Producto Bruto estaba cayendo y la economía no tiraba. En el 2017 se produjo un crecimiento del Producto Bruto, creo que crecimos el 1,5, el 2 y pico por ciento, y la gente reaccionó. ¿Cuál es la realidad de la economía? Distinta. Ahora, yo también quiero poner sobre la mesa algunas otras cuestiones que creo que se han trabajado y que de alguna manera han sostenido el voto al oficialismo, porque yo quiero decir que hay un 33% que ha votado al oficialismo. Si lo miramos solamente por gestión económica, seguramente es lo que más está en el debe del gobierno. Ahora, ha votado en función a otras cuestiones también, y que nosotros esperamos, como parte de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que se priorice de la misma manera. Otras cuestiones que tienen que ver con la gestión. Ahora, hay ciertos sectores en que uno probablemente no le puede pedir esto que vos estás diciendo. Lógicamente que no. Prestarle atención a otras cuestiones de fondo que estamos trabajando. No. Porque, en definitiva, el día a día de todos depende de la economía. Yo no le puedo pedir a un ciudadano que no llega a fin de mes que entienda qué estamos haciendo con la OCDE o el Tratado UE-Mercosur. Seguramente lo que tengo que hacer, seguramente lo que tengo que hacer es llegar con medidas que lo que hagan es aliviar la situación económica de esa persona que necesita llegar a mañana. Sí. Entonces, creo que eso, el gobierno, bienvenido, que el presidente ha tomado nota, lo ha dicho. Bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es que las políticas que se lleven adelante tienen que ser en beneficio de la sociedad, más allá de la circunstancia de una elección. Sea que Cambiemos se reponga esta elección y vayamos a un balotaje, sea que ganemos o sea que perdamos. Pero lo que tiene que pasar es que este clima que se está viviendo en realidad no beneficia a la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿es tarde? Vos recién decías, bueno... Me hubiese gustado no tener esta situación. Pero estas medidas económicas, si me preguntás a mí, me hubiese gustado un mes antes o 2 meses antes, si me lo preguntás a mí. Beto, ¿es tarde? Y lo que pasa es que ahí tenés un problema central, que es, ahora tenemos el gran interrogante, ¿qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hace 2 meses, seguramente que era ideal, pero me parece que no había espaldas fiscales para implementar semejante movida, donde todos preguntarían, bueno, ¿y la plata dónde sale? Por eso, y aparte Duhovne hubiera sido el primero que hubiera dicho, no, esto no. Claro. Aflojamos un poquito, recordemos también a pedido de los mismos sectores políticos, del radicalismo, de Carrió, de Vidal, de Rodríguez Larreta, con los precios cuidados, con algunas medidas que no influyeron. Pero ahí te aparece la sábana corta, que es el famoso tema de, bueno, el objetivo ha sido el superávit o el déficit cero, y al mismo tiempo no podés tomar medidas muy populistas. Claro, es muy complicado. El tema es a costa de qué, ¿no? Bueno, y eso se ve en las urnas, en definitiva. Y bueno, ese es el problema, en definitiva, y creo que termina siendo esa especie de fenómeno tan interesante de que el viernes, por encuestas erróneas totalmente, los mercados festejaban, porque en definitiva creo que a los mercados les gusta mucho más este gobierno que a un sector significativo del padrón electoral que terminó castigando al presidente Macri. Entonces es como que, bueno, la sábana corta, ahora se abre el interrogante cómo hacer la convivencia con el FMI, porque hay silencio del fondo, que antes se expresaba permanentemente, incluso a través de su cuenta de Twitter, respaldaba cualquier cuestión que hiciera el oficialismo. Ahora tenemos un enorme interrogante, más allá de que sabemos que la CUNSA va a ir a tratar de normalizar la situación. Claro. Pero es todo un enorme problema porque evidentemente las pautas que se comprometieron no se van a poder cumplir. Que es el anuncio que se espera en el día de mañana de la CUNSA después de que jure, ¿no? Ricardo, ¿cómo está viviendo el radicalismo todo esto? El miércoles tenemos una reunión en el Comité Nacional, los que somos candidatos. Yo he pasado una paso en Formosa. Y nos vamos a reunir con Gerardo Morales, con Cornejo y con las autoridades del partido. Y creo que con mucha preocupación y mucha incertidumbre. Ahora, quiero decir que nosotros en Formosa vamos a trabajar muy fuerte para revertir los resultados. También queremos que el gobierno nacional entienda que tiene que tener proximidad con el interior.
Muchas de las cosas, ¿le faltó proximidad con el interior? cosas que pasan es por una falta de diálogo entre los dirigentes del interior y la Casa Rosada o las autoridades. Entonces yo creo que me hubiese gustado antes, repito, las cosas tomadas a tiempo, pero en el radicalismo nosotros estamos dispuestos a ponerle el lomo a esto porque es nuestra convicción y es hacia donde queremos ir para intentar mejorar la situación. Hay que dejar todo en la cancha por las convicciones. Ahora, ¿se escuchó poco al radicalismo? Yo creo que sí. Creo que sí, que se escuchó poco. Me hubiese gustado que se escuche más. Y también el radicalismo habló poco para adentro. O sea, ¿crees que la culpa es compartida? Yo creo que el radicalismo habló poco para adentro. También, ¿no? Se quedó en un rol que hubiese sido bueno. Cuando vino Cornejo un poco fue la voz que salió y expresó. Y creo que a mí cuando fui ministro nunca me llamaron del Comité Nacional para preguntarme nada. Ahora que fui candidato tampoco nunca me llamó nadie. Entonces es como que el radicalismo se quedó como un socio minoritario cuando en realidad el radicalismo es el anclaje estructural que tiene el gobierno. Creo que ahí nos tenemos que hacer una profunda autocrítica, tanto todo lo que es Cambiemos, el PRO y nosotros, el radicalismo. Hoy me decían a propósito de eso, y es interesante, que el problema, si bien mirar para atrás no suma mucho, que el problema comienza prácticamente con la renuncia de Ernesto Sanz, nunca bien fundamentada, al Ministerio de Justicia, al no haber peleado la jefatura de gabinete, y de ahí en más es como que fue muy complicado. Después estuvo José Corral, el intendente de Santa Fe, como presidente del Comité Nacional, y recién Cornejo es el que implementa una conducción tratando de darle peso específico y reclamar. Lo que pasa es que los reclamos del gobernador de Mendoza caían muy mal en la Casa Porque eran Rosada. muy fuertes. Eran fuertes, pero de alguna manera vio, en eso de que me parece que nobleza obliga, vio algunas de las cosas que estaban ocurriendo en la calle, él las veía en Mendoza, y que se reflejaran con contundencia en las urnas. Sí, entonces él lo anticipó, le generó muchos problemas, discusiones con el presidente, discusiones con Marcos Peña, pero un poco lo que decía Ricardo, evidentemente no todo el radicalismo operó igual, porque sabemos un partido absolutamente horizontal y que debate. Yo estuve en la convención hace unos meses atrás y se vio claramente, ¿no? que había posturas realmente desde irse hasta armar una autocrítica o condicionar más, y todo quedó a mitad de camino. Claro. Ricardo, ya tengo que cerrar, pero última pregunta. Hay muchos que ponen en duda la continuidad de la alianza. Cambiemos, la sociedad con el radicalismo, bueno, con la coalición cívica. Vos te pregunto por radicalismo, ¿no? ¿Qué va a pasar después de octubre si es que se repite esta misma elección? No, yo creo que hoy es temprano para hablar de eso, ¿sí? Va a haber autocrítica. El camino depende cómo termine octubre. Nosotros esperamos que termine bien. Una cosa será con un triunfo, otra cosa será si ese triunfo no se da. Entonces ahí va a ser mucho más convulsionado el ambiente, con mucho más crítica, y bienvenido sea. Yo creo que hoy en el mundo lo que predominan son las coaliciones electorales. Los partidos políticos están en crisis. El PJ... con respeto, Pero podría quebrarse la coalición entonces con una derrota igual a la de las PASO. Yo no creo que se quiebre la coalición, pero sí que haya algún barajar y dar de vuelta. Interesante, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Beto.